toda la gloria y toda la honra es para ti, Cordero de Dios. Te damos a ti la bienvenida a este lugar, Señor. Te damos la bienvenida a nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Tú mismo dijiste, Señor, que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos, Señor. Te damos la bienvenida, Señor Jesús, a este lugar. Espíritu Santo de Dios, fluye como río de agua viva en medio nuestro. Que tu presencia sea manifestada con ese viento recio, como río de agua viva que fluya desde nuestro interior, Señor. Quiero colocar delante de ti esta enseñanza, Señor, este mensaje que hemos traído para esta noche, Señor. Y quiero pedirte que tú abras el entendimiento, Dios, de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos espirituales, abre aún los institutos bíblicos del cielo, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor, la veracidad de tu palabra. Gracias, bendito Dios. Te pido que unjas en el nombre de Jesucristo mi garganta, mi lengua y mi voz para predicar con denuedo, con poder y autoridad tu palabra, Señor. Y que no sea mi palabra sino la tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale palmas de alabanza al Señor. Gloria al nombre de Cristo. Sonríe, Cristo te ama. ¿Cuánto dice amén? Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga a todos de una forma grande, poderosa y abundantemente. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea cada día con vosotros. Amén. Vamos a continuar, mis hermanos, la enseñanza que hemos traído para el día de hoy, que hemos venido enseñando en cuanto a los juicios de Dios. Ya enseñamos acerca de las copas de la ira de Dios, la introducción. La segunda enseñanza de este tema nuevo fue la primera copa de la ira de Dios, que corresponde a llagas pestilentes y repugnantes que aparecieron a los hombres que se marcaron con la marca de la bestia. Pero hablemos a futuro, ¿no? Porque será para el tiempo de la tribulación. Esto no ha pasado, sino que el apóstol Juan lo ve como si ya hubiera sucedido, como si lo estuviera viendo en directo. ¿Ya? Pero es algo que va a acontecer una vez la iglesia no esté presente aquí en la tierra, una vez haya ocurrido el arrebatamiento, una vez hayan destapado los sellos, las trompetas, que vendrán a ser como muy relativas y muy consecuentes con las copas de la ira. ¿Ok? Tiene que ver mucho, tanto las trompetas como las copas de la ira. Y todos sabemos bien que la trompeta es para anunciar. Todos sabemos muy bien que la trompeta anuncia e introduce los juicios. Amén. Pero la copa los consuma. ¿Cuántos dicen amén? En las copas se consuma la ira de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a hablar en esta noche acerca de la segunda copa de la ira de Dios y la tercera copa de la ira de Dios, que son muy relativas. Una tiene que ver con la otra, gloria a Dios que sí. Y esto tiene que ver también mucho con la segunda trompeta y con la tercera trompeta. Recordemos cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 8, hablando acerca de las trompetas, estudiamos en el versículo 8 que el segundo ángel toca la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego es precipitada al mar y el mar se convierte en sangre. ¿Ok? Y dice que la tercera parte del mar se convertirá en sangre. ¿Ok? Y va a morir la tercera parte de los seres vivientes del mar. Todos los seres que estaban en el mar van a morir, la tercera parte. Y la tercera parte de las naves del mar va a ser destruido. ¿Ok? Vemos que en esta segunda trompeta es una tercera parte, un tercio. Pero si vamos a ver en Apocalipsis capítulo 16, referente a la segunda copa, dice que el segundo ángel derrama su copa sobre el mar una vez más, pero ya no es la trompeta, ahora es la copa que es vertida sobre el mar, y este se convierte como sangre de muerto, y murió todo ser que vivía en el mar. Vemos que la trompeta introduce el juicio, y es una tercera parte del mar que se convierte en sangre.
A diferencia de la copa en la cual se consuma la ira de Dios, el mar se va a convertir en totalidad en un apestuoso coágulo de sangre. ¿Ok? Vemos en Apocalipsis capítulo 8, hablando una vez más de la trompeta. En el versículo 10 dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Todos sabemos que va a ser un cometa, un asteroide, que va a estar para aquel entonces contenido en la cola de Nibiru y va a ser impulsado a la tierra. Amén. Entonces, cuando el tercer ángel toca la trompeta, cae del cielo una gran estrella, un asteroide o un meteorito, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de aquella estrella es Ajenjo. Y dice: y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 4. Dice: el tercer ángel derramó su copa. Ya no es una trompeta, ya no es un ángel que va a tocar una trompeta, una tercera trompeta, sino que va a ser otro ángel que va a tocar, va a derramar, su taza o su juicio sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y estas se van a convertir en sangre. Amén. Pero vemos que una tercera parte de los ríos se convertirán en ajenjo. Pero aquí vemos que una totalidad de las aguas de los ríos se van a convertir en sangre, tal cual como sucedió en el éxodo de los tiempos del río Nilo, cuando vino el juicio sobre el río Nilo, sobre el dios Kun y sobre el dios Api, que es el dios de la inundación, y cómo Dios convirtió el río Nilo en sangre. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, quiero que pongamos mucha atención en esto, porque hay una gran similitud, solo que en una parte de la trompeta es la tercera parte que es afectada, y en la copa vamos a ver bien que es la totalidad que afectará el juicio de Dios. ¿Ok? Vamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. Y así lo repitamos un poquito, pero que quede esto bien claro. Amén. Dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Volvemos a leer Apocalipsis 8, del 8 al 9, para que tomen nota. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. En la segunda trompeta del Apocalipsis, la tercera parte del mar, como dijimos, se convertirá en sangre, y la tercera parte de los seres vivientes que hay en el mar morirán. En la segunda copa, repetimos, se incrementarán los juicios, y ya es el mar en su totalidad, que se convertirá en un coágulo apestoso de sangre, y morirá todo ser viviente que se encuentre en el mar. ¿Ok? Amén. En esta segunda copa, que es la que estamos estudiando en estos momentos, hay una gran correspondencia con la segunda trompeta. Lo hemos podido notar desde que empezamos a predicar, ¿verdad? Solamente que, como hemos visto en ocasiones anteriores, la trompeta introduce siempre el juicio. De hecho, en la antigüedad las trompetas eran para convocar. Las trompetas o el chofar se tocaba ¿para qué? Para convocar, para advertir que venía espada o juicio, y también para introducir, es decir, para dar una orden para ir a la defensa. ¿Ok? Esta es la función específica de las trompetas. Y en el caso de las trompetas, ellas introducen el juicio. En cambio, en la copa, el juicio es consumado.
en su totalidad. Siempre las trompetas han tenido este propósito de convocar, de llamar la atención o de introducir. Amén. Entonces, si comparamos, mis hermanos, la segunda trompeta con la segunda copa, vamos a ver que la segunda trompeta es un tercio y la segunda copa, es la totalidad del cumplimiento profético de la ira de Dios. Recordemos que la sangre siempre se ha utilizado como sinónimo de muerte. Se utiliza para indicar muerte. ¿Ok? Todo lo que hay en el mar se va a convertir en sangre. Y todo ser viviente del mar morirá. O sea, el mar se va a convertir en sangre y todo ser vivo del mar va a morir. Comparando con las trompetas, donde solo una tercera parte, en los versículos 8 y 9 de Apocalipsis 8, vemos que solamente es un tercio, una tercera parte que va a morir. Y notemos que en las plagas egipcias, la sangre, cuando vino el juicio, cuando el mar se convierte en sangre y todos sus afluentes, cuando el río Nilo, se convierte en sangre y todos sus afluentes, tanto así que los vasos donde bebían los egipcios se convirtieron en sangre. Todo lo que tenían en sus casas se convirtió en sangre. Lo que recogían de agua se convertía en sangre. ¿Ok? Entonces note que las plagas egipcias era sangre literal. Por otra parte, los dos testigos del Apocalipsis, que van a ser Moisés y Elías, ellos van a tener también el poder y la autoridad de convertir las aguas en sangre. ¿Quién hizo esto en el Antiguo Testamento? Moisés. ¿Ok? Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11, 6. Apunta el dato. Veamos entonces la similitud con la primera plaga de Egipto, de Éxodo capítulo 7, versículo 17, donde el río Nilo se convierte en sangre en su totalidad. Esto nos recuerda, mis hermanos, también que a lo largo de este juicio, durante 7 días los egipcios no pudieron beber agua. Esa agua se convirtió en imbebible, agua no potable. Imagínate una persona 7 días sin poder beber agua, sin poder cocinar los alimentos. Es más, habían peces en el río Nilo y los peces se murieron por las aguas en sangre. Tanto así que el río hedía, o sea, olía a podrido, estaba hediondo. Y los egipcios no pudieron beber de las aguas del Nilo. Esto nos recuerda también de largo de la sangre del lagar de la ira de Dios, que está descrita en Apocalipsis capítulo 14, 19. ¿Ok? Y dice así: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Amén. Bueno, seguimos entonces. Cada cosa o cada animal, porque en las trompetas nos habla de que las naves van a ser destruidas, la tercera parte. Pero las copas nos hablan de que todo ser viviente del mar va a morir. Y comparándolo con la segunda trompeta, es que solamente en las trompetas va a ser una tercera parte de las criaturas del mar que van a morir. Y un tercio de los barcos y de las naves del mar van a ser destruidas en la segunda trompeta de Apocalipsis capítulo 8, del 8 al 9. Volvamos a compararlo. La segunda trompeta está en el capítulo 8, ya lo sabemos. Y lo vamos a comparar con el capítulo 16, con la segunda copa de la ira. En Apocalipsis capítulo 8, la trompeta dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera parte, es decir, 2/3 del mar, permanecieron sin ser afectados, pero la tercera parte se convirtió en sangre por el efecto de esta montaña ardiendo en fuego, que fue precipitada al mar y contaminó las aguas del mar.
Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Apocalipsis 8:9. Es la trompeta, mis hermanos, la que inicia el juicio, porque las trompetas, recordemos, son para convocar, para introducir, es decir, para declarar la guerra, entre otras cosas. Pero son solamente un tercio del juicio. No es el juicio en su totalidad, no es el juicio completo. Pero en la séptima trompeta se dice que la ira del Dios Todopoderoso ha venido, y dice en el capítulo 15, versículo 1, como aquí lo hemos estudiado en las 7 copas, que en ella se consuma la ira de Dios. La ira no se consuma en las primeras 6 trompetas, sino en la séptima trompeta, que consuma todo el misterio de Dios, incluida la ira de Dios y la consumación de la ira del Dios Todopoderoso, que son las 7 copas. Entonces, en las copas es donde se consuma el juicio, y en las trompetas solamente el juicio es introducido. Amén. Volviendo al capítulo 16, podemos ver el contraste perfecto. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar, o que estaba en el mar. Aquí ya no es la tercera parte, sino todo ser vivo que había en el mar. O sea, en la segunda copa de la ira de Dios es cuando se completa de manera total la profecía acerca de esto que el mismo Señor había dicho antes a través del profeta Sofonías. Vamos a leerlo en Sofonías capítulo 1, del 2 al 3. Así que, mis hermanos, ahora vamos a leerlo. Cuando mencionamos la segunda trompeta, hacemos alusión al profeta Sofonías, pero diciendo que eso era apenas un inicio. El verdadero cumplimiento total de la profecía de Sofonías es la segunda copa de la ira. Vamos a leer entonces Sofonías, de los profetas del Antiguo Testamento, y vamos a leerlo desde el versículo 2, para tener el contexto más completo y más claro. Dice Sofonías 1:2: destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. O sea que el profeta Sofonías está viendo la consumación de la ira de Dios, amén, en la segunda trompeta, cuando el mar se va a convertir en sangre y todo ser vivo del mar va a ser muerto, va a ser destruido. Dice entonces versículo 2 de Sofonías capítulo 1: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Aquí están estos castigos juntos, mis hermanos. Pero la parte que dice en el versículo 3, cuando dice que destruirá los peces del mar, es el pleno cumplimiento de esta profecía. Destruiré los peces del mar. Esto se cumple en la segunda copa de la ira. Se inicia de manera más fuerte en la segunda trompeta, pero se consuma en su totalidad en la segunda copa de la ira de Dios. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿O se han confundido un poco? ¿Ok? Vamos a estudiar la tercera copa de la ira de Dios. ¿Ok? Y es algo muy parecido. Todas las aguas y todas las fuentes de agua potable en el mundo serán contaminadas. Esto es lo que abarca prácticamente el juicio de la tercera copa de la ira de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 4. Apocalipsis capítulo 16, versículo 4. ¿Estamos? Amén. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. La segunda copa es sobre el mar, igual que la segunda trompeta, sobre el mar. Trompeta, la tercera parte, segunda trompeta, y ahora segunda copa, el mar en totalidad se convierte en sangre. Ahora vemos en Apocalipsis 16:4 que el tercer ángel derramará su copa sobre los ríos.
y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado todas estas cosas. Bueno, aquí alguien se pregunta: ¿cómo así oí al ángel de las aguas? Hermanos, en Colosenses capítulo 1, versículo 16, o desde el 15, nos habla de que Jesucristo es el primogénito de toda la creación, ¿verdad? Porque en Él, en Cristo Jesús, en el Verbo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Sean principados, sean potestades. Amén. Gloria a Dios. Versículo 16, vamos a leerlo. Colosenses 1:16. Cristo es el primogénito de la creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. A ver, quiero ser claro en esto. Jesús no es un ser creado, como lo argumentan y lo afirman los testigos contra Jehová. Y Jehová lo reprenda. Jesucristo es co-creador con Dios. Él estuvo en el momento de la creación. Dice Juan: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Dios dice: sea la luz, y el verbo, la palabra humanizada, dice: y la luz fue hecha. Amén. Porque en él, en el verbo, fueron creadas todas las cosas. Verso 16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Amén. Y las que hay en ¿dónde? En la tierra. Visibles e invisibles. Visibles, hombres, mujeres, niños, animales, plantas. E invisibles, los ángeles. Amén. Y hasta los demonios, que hasta se rebelaron. Esos sí son creación de Dios. Son hijos de Dios por creación. Amén. Pero rebeldes, descarriados. Dice: sean tronos, sean dominios. Resulta que los tronos y los dominios son ángeles que ejercen funciones específicas aquí en la tierra, sobre la creación, sobre la misma naturaleza. Por eso aquí dice acerca del ángel de las aguas. En Apocalipsis capítulo 16, verso 5: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado todas estas cosas. Resulta que este ángel que está oyendo el apóstol Juan es un dominio. Hay tronos y hay dominios. Ellos ejercen dominio sobre la creación, sobre los mares, sobre los ríos, sobre la vegetación, sobre el reino animal. Esos son los dominios. Y por eso quise irme a Colosenses, para que entendiéramos a qué se está refiriendo cuando dice: oí al ángel de las aguas. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Y dice: sean potestades, principados, potestades, todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas. Yo no sé los testigos de Jehová qué han hecho con esto. Si ellos afirman que Jesús es el arcángel Miguel y que Jesús es un ser creado, tanto así que en su Biblia, que es una herejía completa, a Jesús lo colocan como muy inferior a Dios. Y en Juan capítulo 1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Traducción católica correcta, pero Dios con D mayúscula. En la Biblia de los testigos contra Jehová dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios, con D pequeña. O sea, disminuyendo la deidad de Cristo. ¿Ok? Y nuestra Reina Valera 1960 dice: en el principio era el verbo. Verbo es sinónimo de palabra. Y el verbo, o sea Cristo, era con Dios,
y el verbo, o sea, Cristo, era Dios y es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria al Señor. Testigo de Jehová, si me estás oyendo, arrepiéntete y sal corriendo como gacela, escapa como gacela de esa secta endemoniada. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, mis hermanos, volviendo a Apocalipsis capítulo 16, aunque me estaba saliendo un poco del tema, pero quería que esto quedara un poco claro. Amén. El versículo 6 dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Amén. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Yo me imagino un serafín o un querubín diciendo esto, porque él dice que oyó a otro ángel que desde el altar, los serafines están cerca al trono de Dios, inquiran en el templo de Dios y dicen: santo, santo, santo. Con dos alas vuelan, con dos se cubren el rostro y con dos se cubren los pies. Y no cesan de decir de día y de noche: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y los querubines también están cerca, son protectores del trono de Dios. O sea que puede ser alguno de los dos que está viendo el apóstol Juan. También oí a otro que decía desde el altar: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Alábale al que vive. Dale palmas de alabanza al que vive. Vimos al principio que en Apocalipsis capítulo 8-10, la tercera parte de las trompetas del Apocalipsis, allí, en la tercera trompeta, de las trompetas del Apocalipsis, que los ríos se van a convertir en ajenjo, pero en la tercera copa los ríos se van a convertir en sangre. Todas las fuentes de agua vital, del elemento vital líquido para el consumo humano, se van a convertir en sangre. Ríos, afluentes, lagos, lagunas, todo se va a convertir en sangre. Eso también lo pudimos ver en la tercera trompeta del Apocalipsis, pero en este caso el mar se convirtió en ajenjo por la caída de una gran estrella o un meteorito o un asteroide que caerá sobre la tierra. Obviamente el impacto provocará como un hongo, como cuando hay una explosión. Se va a oscurecer parte de la tierra, va a llover y la lluvia lo que en sí va a contaminar las fuentes de agua potable del consumo vital líquido para el hombre. ¿Ya? ¿Ok? El tercer ángel, Apocalipsis 8:10, tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Esto es lo que está viendo el apóstol Juan en la isla de Patmos. Una gran estrella ardiendo como una antorcha. Es un meteorito que cuando toca la atmósfera de la tierra, inmediatamente hace combustión. Ese impacto con la atmósfera terrestre hace que ese asteroide o cometa se convierta como con fuego, ¿verdad? Y eso es lo que está viendo prácticamente Juan. Y este gran artefacto, esta gran estrella, porque dice que es grande y va a arder como una antorcha, y va a caer sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de aquella estrella es ajenjo, por los químicos, por los minerales y químicos que tiene contenidos esta estrella, como de metal, de óxido. ¿Ok? Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. O sea, la gente en las trompetas no va a poder beber el agua porque se va a convertir en veneno, amarga, como hiel. Y en la copa tampoco van a poder beber agua porque ya la totalidad de los ríos se van a convertir en sangre. Amén. En la tercera copa de la ira de Dios, todos los ríos del mundo, eso no es que va a ser aquí en Colombia el Amazonas, el Cauca, el Magdalena nomás,
O en Israel por allá el Tigris, el Éufrates, todos esos de por allá al oriente, ¿ya? O en Francia, los ríos importantes de Francia, de Inglaterra, así simultáneamente, no. La totalidad. No fue como en Egipto, que fue solamente la plaga sobre Egipto. El juicio cayó sobre Egipto, sobre el río Nilo, porque para los egipcios el río Nilo era un dios, el dios Cum, o el dios Api también, el dios de la inundación, de la fertilidad. Amén. Entonces, mis hermanos, va a ser todos los ríos del mundo que se van a convertir en sangre, tal cual como en los tiempos del éxodo de Egipto, a diferencia de que solamente fue el Nilo y todos sus afluentes. Las fuentes de agua se convirtieron en sangre, y los egipcios, como dijimos, no pudieron beber de las aguas del río Nilo ni sus afluentes durante 7 días. En Éxodo 7, 17, 21, apunte la cita, es importante. Éxodo 7, 17 hasta el 21. Gloria al nombre de Cristo. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán. Y hederá el río, o sea, se pudrirá, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre todos sus estanques, y sobre todos los depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los vasos de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todos sus llanes y llambres, todos los brujos. Y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Pero en la copa de la ira, en la tercera copa, va a haber sangre en todos los ríos del mundo. De hecho, ya estamos viendo ríos en Rusia que se han vuelto como rojo en sangre. Bueno, a veces son unas algas, pero mis hermanos, se ha visto en YouTube ríos convertidos en sangre en varias partes del mundo. Es porque esto anuncia lo que viene, mis hermanos. ¿Por qué no se veía unos años atrás y se está viendo ahora? Porque Dios está avisando que vienen cosas tremendas para el mundo. Amén. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 4, el tercer ángel derramará su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convertirán en sangre. Así que la muerte, mis hermanos, para los tiempos de tribulación, llegará a todos los ríos y fuentes de aguas dulces del mundo. Peces y seres humanos morirán. En el versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Así como el segundo ángel hizo que el mar se convirtiera en sangre, ahora el tercer ángel convierte los ríos y los manantiales de agua potable en sangre. Lean el Salmo capítulo 78, 44. Salmos capítulo 78, versículo 44. Si lo tienen, díganme. Dice: y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Esto es lo que pasó en Éxodo 7, 17. Amén. Acá lo está hablando Masquil de Asaf, un cantor de la tribu de Coré. ¿Ok? La sangre está indicando muerte más que en forma literal. La sangre es el castigo por derramar la sangre de los santos y de los profetas. Para aquel tiempo, los cristianos van a haber enfrentado una persecución infernal impresionante por el régimen del anticristo. Muchos cristianos que se conviertan a Cristo en aquel tiempo
van a tener que derramar su sangre para no recibir la marca de la bestia. Para aquel entonces Moisés y Elías, que son los profetas de Dios, que corresponden a los dos testigos del Apocalipsis, que predicarán el Evangelio del Reino en todo el mundo, amén, juntamente con los 144,000 sellados, que también harán esta ardua labor, porque la iglesia ya no va a predicar, ellos serán todos asesinados. Los dos testigos van a resucitar y van a subir, según Apocalipsis capítulo 11, en una nube al cielo. Pero todos los 144,000 sellados, cuando cumplan su misión de haber predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, que corresponde a la segunda venida y corresponde al milenio, van a ser asesinados cuando termine su ministerio. Entonces va a haber derramamiento de sangre, tanto de los santos de Dios, los profetas, como de aquellos que se conviertan a Cristo por la palabra del testimonio. Los que no reciban la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha para participar del nuevo orden mundial, van a ser decapitados, ejecutados, perseguidos por todas las autoridades del mundo. Van a ir de casa en casa, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, donde hay cristianos, para ejecutarlos. Así como está pasando en estos últimos días en la India, en África, en Irak, en Irán, en Afganistán, incluso en China. ¿Cómo está siendo perseguida la iglesia evangélica en estos tiempos? Amén. ¿Por qué? Porque eso apunta para lo que viene. ¿Ok? O sea, el precio por haber derramado sangre es que las aguas potables del mundo entero, de las fuentes, de los lagos, de los ríos, se van a convertir en sangre. Dios les va a dar de beber de su propia sangre, de la sangre de los santos que han derramado. Así como la segunda copa, el ángel hizo que el mar se convirtiera en sangre. Ahora el tercer ángel convierte los ríos y los manantiales en sangre. El mar es la segunda copa, se convertirá en sangre. Pero ahora el tercer ángel tocará o derramará, vertirá su copa o su taza sobre los ríos y afluentes de agua potable, y estos se van a convertir en sangre. La sangre está indicando muerte más que en forma literal. La sangre es el castigo por derramar la sangre de los santos y de los profetas. Comparemos esta plaga con la primera plaga de Egipto, de Éxodo 7:17, cuando el río Nilo se convierte en sangre, en donde los peces del río Nilo mueren y el agua se vuelve imbebible, aún en los baldes de madera y en las jarras de piedra, tanto así que no pudieron beber agua durante 7 días. Comparemos también esto con la tercera trompeta, en donde una tercera parte de las aguas se vuelven amargas y mucha gente va a morir a causa de las aguas amargas. Uno debería suponer, mis hermanos, que la sangre indica que muchas personas murieron. ¿Ok? Versículo 5 de Apocalipsis capítulo 16. Dice: y oí al ángel de las aguas, ya lo explicamos, que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado todas las cosas. Note que Dios es descrito como el que es y el que era. No es descrito aquí como el que va a venir, porque ya ha llegado. Obviamente ya arrebató a la iglesia. Y el mundo entero está bajo juicio. Comparemos con la séptima trompeta de Apocalipsis 11:17, en donde Jesucristo ya ha venido. Aquí está el ángel encargado de las aguas, en Apocalipsis 14:8, y encontramos que este ángel encargado de las aguas es el que va a direccionar el juicio. En Apocalipsis 14:8 vemos también un ángel que se va a encargar de fuego, del fuego. Algunos podrían decir que Dios fue duro con estos juicios, pero en relación con los pecados que el hombre ha cometido no lo es. Son sus justos juicios. ¿Ok? Miremos el versículo 6 para ir avanzando y terminando. En el versículo 6 de Apocalipsis 16 dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. ¿Ok? La razón para el juicio se da aquí. Han derramado la sangre de los santos, que es uno de los crímenes más atroces que el hombre
pueda cometer. El castigo se adecua al crimen. Por favor. Ellos derraman la sangre de los santos y asimismo deben beber sangre. Esto es similar al código levítico de vida por vida, de Levíticos capítulo 24, 17, 18. Quiero que leamos Levítico un momento, por favor. Levítico capítulo 24, 17. Por favor, cuando sientan toda esa bulla así, me colaboran en la puerta para cerrar ventanas y todo, porque es impresionante. Lo veo los domingos, suena la mazamorra, suena el de la olla pitadora y terrible. Entonces, por favor, los que están en la puerta me colaboran con eso. Todo eso queda grabado. Levítico, ¿qué dijimos? 24. Si lo encontró, dígame. Amén. Gloria a Dios. Ya casi lo encuentro. Miren lo que dice, hermanos. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. ¿Ok? Sangre por sangre, como dice en el verso 17. ¿Ok? Bueno. Veamos Génesis 9, del 5 al 6. Génesis 9, del 5 al 6. Apunto esta cita también que nos habla algo al respecto. Génesis 9, del 5 al 6. Dice: porque ciertamente derramaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la derramaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, derramaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Tremenda esta parte, esta es la parte más tremenda, ¿no? Así que Dios mismo le va a dar a los moradores de la tierra a beber sangre. No van a tener que beber, porque todos los ríos potables del mundo se convertirán en sangre. Así como Juan usa la expresión más adelante en Apocalipsis 17:6, que ve a la mujer ebria de la sangre de los santos, de los mártires del Cordero. ¿Recuerdan? Aquí también hay un juicio. ¿Por qué? Porque está haciendo Dios un juicio sobre la condenación de la gran ramera. Es un juicio sobre la gran ramera. Recordemos la Santa Inquisición y todos los santos y mártires que ha derramado esta falsa iglesia cristiana. ¿Ok? Leemos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Me acuerdo esto inmediatamente y viene a relación. 17:6. Vi a la mujer ebria. La mujer es que una iglesia, pero no es la iglesia de Cristo. Y el apóstol Juan, referente a la condenación, al juicio que vendrá sobre la gran ramera que es la católica romana, dice: vi a la mujer, a la iglesia, ebria, embriagada, emborrachada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Ok? Aquí nos habla de una sangre también. Pero más adelante, en Apocalipsis 18, viene un juicio contundente sobre esta ramera y sobre todo su imperio babilónico. Amén. En Apocalipsis 18, versículo 7, dice: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, claro, sobre muchas aguas, naciones, pueblos, lenguas, muchedumbres. Amén. Que está sentada como una reina, dice, ¿no? Y no soy viuda y no veré llanto. Eso es lo que dice la ramera. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta iglesia va a ser destruida con fuego. Amén.
Y el versículo 21 lo confirma. Dice: y un ángel poderoso tomó una piedra que representa a Cristo, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Tremendo, ¿no? O sea, si derraman sangre de los justos, si derraman sangre de los santos, Dios volverá el baldón. Como dice Nehemías 4:4, Dios devuelve el baldón. Así que los que se están en esos tiempos metiendo con Israel, Dios los va a colocar como piedra pesada, como dice la profecía de Zacarías. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 12, versículo 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por piedra pesada, dice el Señor. Amén. Y aquí que todos los que se la carguen serán desmenuzados. Esto es tremendo, mis hermanos. Con Israel no se mete nadie, porque es el pueblo de Dios. Y con la iglesia de Cristo tampoco se mete nadie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice Zacarías capítulo 12:2: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Amén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ahí vemos profecías de Jeremías capítulo 1, 13 al 15. Vemos la profecía de Zacarías capítulo 14 del 1 al 5, cuando Dios reunirá todas las naciones para pelear contra Jerusalén, y serán destruidas, serán avergonzados. Amén. Vendrá Gog, vendrá Magog también, Rusia con los árabes contra Israel, y serán destruidos. Profecía de Ezequiel también, capítulo 38 y capítulo 39. Si quieren, leanlo en totalidad. Con Israel no se mete nadie, ni con la iglesia de Cristo tampoco se mete nadie. Por eso Dios les va a dar a beber lo que se lo merecen, la misma sangre que han derramado. ¿Cuántos dicen amén? Así que como Juan usa la expresión ebria de la sangre de los santos en Apocalipsis capítulo 17:6, indicando que la ramera, la prostituta, que la ramera de la iglesia católica, había matado a los mártires de Cristo, a todos los santos, así acá da de beber sangre, lo que significa que esa gente va a morir con un justo juicio por asesinar a los santos del Cristo de la gloria. Salmos capítulo 79, léanlo. Isaías 49:26. En la plaga de los egipcios, toda el agua potable o bebible fue convertida en sangre, aun la que se encontraba en los baldes de madera, en las tazas y en las jarras de piedra. Éxodo 7:19. El apóstol Juan toma esto y lo usa para mostrar que los perseguidores del pueblo de Dios deben ahora beber sangre, porque ellos han derramado la sangre de los santos y de los profetas. Los profetas son incluidos por la tradición de persecución de los profetas. Mateo capítulo 5:12 y 23:37. Lucas 11:49. Los dos testigos eran profetas y fueron asesinados. Apocalipsis 11:7 y 10. Y en Apocalipsis capítulo 18:24 dice que en Babilonia se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra, ahí en Babilonia, en la gran ramera. En ella se encontró, como dice Apocalipsis 18:24, esta parte es importante y clarísima. Dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Tremendo. Amén. La palabra pues se lo merecen es literalmente pues son dignos de recibir ese castigo.
Contraste con el Cordero que es digno por su sangre derramada en la cruz, digno de adoración, digno de alabanza por lo que hizo por nosotros en la cruz, al derramar su bendita y roja sangre carmesí. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 16, 5, 7. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues se lo merecen. También oí a otro que decía desde el altar: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El versículo 5, mis hermanos, nos presenta al ángel de las aguas, y en los versículos 6 y 7 revelan la causa del juicio: la muerte de sus santos y profetas. Esa es la razón por la cual Dios les da de beber sangre, pues se lo merecen. Aquí, mis hermanos, está el misterio angelical. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado el testimonio, refiriéndose a los dos profetas del Apocalipsis, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es decir, matará, asesinará a los dos testigos, Moisés y Elías. Nótese que la bestia, que es la primera bestia, va a subir del abismo y se va a manifestar en la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 13:1. Va a surgir de la tierra, pero va a venir de las partes más profundas de la tierra, del abismo, y va a poseer a una persona que ya está seleccionada, que va a ser el anticristo. O sea, que el anticristo, sea un gobernante actual, sea un político, o una persona que está trabajando en la función de la paz y la seguridad mundial, esa persona va a sufrir un atentado al poco tiempo de que haya ocurrido el arrebatamiento. Pero un demonio del abismo saldrá del Tártaros, allí de lo más profundo del Tártaros, y poseerá este cuerpo de esa persona, y el anticristo va a imitar la resurrección de Cristo, y todo el mundo va a decir: wow, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y el mundo entero, mis hermanos, lo va a adorar. Esto va a pasar. El mundo entero lo va a adorar porque va a resucitar. Y el pueblo de Israel va a decir: este es el Mesías, mira, resucitó. Y el mundo entero va a ser engañado, porque Dios mismo va a mandar un poder engañoso al mundo entero, para que el mundo entero crea la mentira, para que sean engañados y condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, todos los que no recibieron el amor de Cristo para ser salvos. Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Ok? Ya vamos a terminar, gracias a Dios, dijo el diablo. Apocalipsis 13:7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿A quién? Al anticristo, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, a los santos que alcancen la salvación, incluyendo los 144,000 sellados judíos, que serán sellados para testimonio a toda la nación, para la predicación del evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y sí, después de eso vendrá el fin. Apocalipsis 20:4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados, o sea, los que se conviertan a Cristo por causa del testimonio de la predicación de los dos testigos y los 144,000 sellados. Todas estas personas van a ser asesinadas. O sea, llegará un momento para el tiempo de las copas de la ira que no va a haber cristianos. El mundo entero estará envuelto en la apostasía total. La maldad imperará, el satanismo. No habrá ni un cristiano, porque para aquel entonces todos van a ser muertos. Por eso la ira de Dios se consuma en las tazas o copas de la ira, porque dice que no se van a arrepentir ni de sus hurtos, ni de sus homicidios, ni de sus brujerías, ni de sus idolatrías, ni van a dejar de adorar a los
muñecos, a las estatuas, a los demonios que se esconden detrás de las imágenes, a las estatuas, imágenes de oro, de plata, de piedra, de madera, de papel, de cartón, los cuales no pueden oír, ni ver, ni andar, porque tienen ojos, mas no ven, oídos tienen, mas no oyen, manos tienen, pero no palpan, pies tienen, pero tampoco pueden andar. Semejantes a ellos son los que las hacen, y cualquiera que confía en ellas. ¿Cuántos dicen amén? Están como palmeras ahí tiesos. Y ahorita en Semana Santa, el año que viene, los van a llevar así y los van a fijar con palos y con martillos y alambre ahí, el muñequito ahí con cara bonita ahí moviéndose. Jehová reprenda al diablo. Por eso Dios abomina la idolatría. Salid de ella, dice el Señor, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus planes. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, Apocalipsis 24, los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Jesús dijo: si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. Si a mí me han odiado, a vosotros os odiarán. Jesús dijo: bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan contra vosotros toda clase de mal, contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que nadie se preocupe si padece persecución o si padece por cristiano, sino glorifique a Dios por ello, porque ahí se cumple la cruz. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Mire que para aquel entonces ya van a estar muertos, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. O sea que la marca de la bestia va a ser obligatorio, y el que no la reciba, el que no se sujete a recibirla, será reo de muerte. Pagará eso con muerte. Será decapitado y torturado. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Termino con esto. En el versículo 7 de Apocalipsis 16 dice: también oí a otro ángel, que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Bajo el altar están ¿quiénes? Los mártires, cuya sangre ha sido derramada según el versículo 6 y 9, al 9. El clamor de los mártires para que su sangre sea derramada y sea vengada es cumplido finalmente cuando Dios juzga a todos los habitantes de la tierra. También se cumple más tarde por la caída de Babilonia en Apocalipsis capítulo 19, 2. ¿Ok? Ahí aparece el juicio de Babilonia. Creo que me estoy equivocando, ¿no? Quiero corregir esta parte. Sí, el versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, porque has juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ahí está el versículo. Si estaba bien, Apocalipsis 19:2. ¿Ok? Y otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Amén. Vendrá juicio sobre esta religión que no solamente en aquellos tiempos mató a mucha gente, en los tiempos de la Inquisición, en los tiempos de las cruzadas y de la Inquisición, o la famosa mal llamada Santa Inquisición, sino que hoy día también sigue matando a la gente con la ignorancia, por no enseñarles la verdad. ¿Cómo los matan? Mandándolos al infierno, por no predicarles la verdad escrita en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito es el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Padre bendito, te damos muchas gracias.
Gracias, bendito Señor, por tu palabra, Señor. Por este mensaje que nos has hablado, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra, de tu voz. Gracias porque tú nos alertas, Señor, acerca de las cosas que vendrán luego del arrebatamiento de la iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y siguen teniendo, Señor, para que velemos y oremos, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán sobre el mundo entero luego del arrebatamiento de la iglesia, y poder estar en pie delante de ti, Señor. Ayúdanos a permanecer siempre fieles, leales. Límpianos con tu sangre, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, y ayúdanos a predicarle al mundo entero que tú vienes pronto, Señor, y que esto es lo que se va a enfrentar el mundo entero una vez partamos contigo, Señor. Ahí sí la gente va a creer. Ahí sí, como en los tiempos de Noé, van a decir: Noé, Noé, ábrenos. Pero ya tú habrás cerrado la puerta, Señor. Tu puerta sigue abierta, Señor. La gracia, Señor. Permite que muchas personas en estos tiempos sean alcanzadas para salvación. Sé que vienen cosas tremendas para el mundo, Señor. Y esto es como algo de trompeta, Señor. No son las trompetas, ni serán las trompetas, pero es un anuncio al mundo, Señor, de que el tiempo se acerca, de que los días se acortan y que cada vez tu venida está más cerca, Señor. Padre, gracias, porque ya están tus ejércitos celestiales dispuestos para tocar la trompeta y dar la orden, Señor. Y tú mismo aparecerás en escena, y con voz de mando, y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, tú descenderás del cielo, y al sonido de la trompeta final, los muertos se levantarán incorruptibles, resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibirte a ti en los aires, en las nubes, y estar contigo por siempre, alentados los unos a los otros con estas palabras: Cristo viene pronto. Amén. Maranata. Gloria a Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.